Conflicto internacional y su impacto en la economía, gasolina, energía e inflación es el tema de este primer panel. En la moderación, Antonio Fletcher. Nos acompañan Jorge Rivera Staff, secretario nacional de Energía de Panamá, Jorge Azcárraga, presidente fundador de la Asociación de Grandes Clientes Eléctricos de Panamá, Horacio Estriví, economista, y Carlos Araúz, socio fundador de Fidinen Financial Services. Adelante. Muy buenos días a todos. Gracias ante todo a los amigos panelistas que nos acompañan, nuestros amigos Jorge Rivera y Jorge Azcárraga, y por supuesto a dos grandes economistas del país, que es Horacio Estriví y Carlos Araúz, que nos tratarán en los próximos 30 minutos de crear un escenario un poco más claro de una situación que no escapa a ningún país de la región y por supuesto no escapa a todo el impacto que pueda tener sobre Panamá. Hace aproximadamente 2 años iniciamos un proceso de planteamiento de iniciativas desde el punto de vista de la reactivación económica y la necesidad que tenía el país de recuperarse posterior a la pandemia. Sin embargo, hay unos factores exógenos que están afectando todo el entorno económico mundial y Panamá no escapa a eso. Entonces hemos querido traer en este panel a dos personas que están directamente ligadas con el tema de la energía. Como todos sabemos, el combustible ha tenido unos crecimientos en sus costos de manera significativa que impactan a todo lo relacionado con la economía y por supuesto para darnos un análisis mucho más profundo a dos expertos economistas que realmente nos vengan a tratar de contribuir de manera efectiva cómo enfrentar estos dos elementos que definitivamente pueden ser un detonante para ese proceso de reactivación que todos estamos esperando y que estamos construyendo y tratando de ser lo más rápido posible. Bajo ese contexto y tomando en cuenta que nos acompaña Jorge Rivera, el secretario Nacional de Energía, Jorge, quisiéramos conocer de parte suya cómo podemos mitigar la escalada de precios de los combustibles, lo cual afecta a todos los ciudadanos, empresas e instituciones, y se contemplan en alguna forma medidas adicionales y o complementarias para poder establecer alguna estrategia que permita que el impacto sea mucho más reducido que el que tenemos actualmente. Bueno, muchas gracias, Antonio, por la oportunidad de estar aquí compartiendo este distinguido panel, algunas ideas y eventos y líneas de acción que se están desarrollando en este momento con relación sobre todo al impacto de los combustibles, y esto hay que verlo en dos sentidos, ¿no? En dos ámbitos, en el corto y en el largo plazo, ¿no? En el corto plazo hemos visto la incidencia de los precios internacionales en todo el mundo por el tema de geopolítico de la guerra en Ucrania. Sin embargo, ya antes del detonante específico del conflicto militar, ya veníamos en una escalada de aumento, precisamente porque el mundo estaba en un proceso de recuperación económica a partir de la efectividad de la vacunación, y estaba incidiendo en los precios porque los productores de petróleo fundamentalmente no estaban logrando acompañar la demanda en aquel momento, ¿no? Simplemente lo que ha hecho la guerra es potenciar ese impacto. En el caso de Panamá, nos gusta siempre además aprovechar para hacer, digamos, algún nivel de docencia y dar contexto en las circunstancias, ¿no? Aparte de las medidas específicas que podemos hacer en este momento de ahorro, las campañas de ahorro, la flexibilidad en el tema laboral, que tenemos oportunidades importantes que no teníamos hace 4 o 5 años, como lo es el teletrabajo, ¿verdad? Para mitigar un poco los desplazamientos, el tema de lo que se conoce como el carpooling, o sea, organizarnos en las oficinas, en los barrios, etcétera. Es importante recordar que el precio de los combustibles en Panamá, el que todos pagamos en las estaciones de servicio, está regulado a un precio tope, ¿no? Este precio tope hoy en día está alrededor, el componente del mismo está alrededor de entre 75 y 83%, dependiendo si es de gasolina o diésel, regulado por el Estado. Muchas gracias. Está regulado por el Estado. Y además, eso quiere decir que por más del 80% del precio que importamos es el precio que pagamos en las refinerías en el área del Golfo de México. Así que la posibilidad es de tener flexibilidad y de hacer algunas medidas en ese sentido en el corto plazo son muy difíciles, ¿no? Ahí fundamentalmente la única oportunidad que habría es a partir de un sacrificio fiscal del Estado para incorporar algún tipo de
paliativo directo al costo de los combustibles. Sin embargo, ahí todos sabemos la realidad fiscal que tenemos. Precisamente estamos hablando de un proceso de recuperación económica que queremos llevar adelante. Eso en el corto plazo. En el largo plazo sí tenemos una propuesta muy clara, muy bien fundamentada, de transición energética, que lo que busca es realmente reemplazar en los próximos años esa dependencia que tenemos hoy en día de los combustibles fósiles en nuestra matriz energética total, incluyendo sobre todo el tema de transporte, para ir evolucionando hacia alternativas que dependan cada vez menos de los combustibles fósiles. En este caso, además te puedo decir, en el caso de la matriz eléctrica nuestra, el año pasado tuvimos 81% de nuestra generación eléctrica provino de fuentes renovables, ¿no? Ahí hay una gran, digamos, margen desde el punto de vista del sector eléctrico de no dependencia de los combustibles de fósiles y sus variaciones. Sin embargo, todavía a nivel de la energía que se utiliza para el transporte, para la industria, hay una gran oportunidad de mejora y hacia allá apunta esta estrategia de largo plazo. Jorge, casualmente, y el haber hecho la separación entre el presente y el futuro, definitivamente nos pone en perspectiva porque la ciudadanía en general está siendo afectada por el tema del combustible. Lo vemos al momento de la carga de los vehículos y cómo eso va a incidir en el costo de la vida, que al final es un elemento fundamental. Pero mencionemos un poquito el futuro. La recién aprobada Ley de Incentivos de Movilidad Eléctrica es un paso en la dirección correcta. Esa es parte de la interpretación que todos tenemos. Sin embargo, los incentivos establecidos, exoneración, arancel de importación y el tema de la placa verde, no compensan los elevados costos de adquisición de esas nuevas tecnologías. ¿Cómo piensa la Secretaría puntualmente que podemos encontrar un balance más adecuado entre esa nueva ley de movilidad y otras alternativas que implique la variación de pasar de combustibles fósiles a otro tipo de alternativas eléctricas? Tony, es una pregunta que nos hacemos todos los días, los ciudadanos en general, y nosotros lo tenemos incorporado en el diagnóstico, sobre todo, como te contaba, ¿no? Hay una agenda de transición energética que es la propuesta marco de política pública de aquí al año 2030. Es un plan de acción realmente que hemos planteado. Y en este caso tenemos la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica. Un paso importante fue la aprobación de la ley de algunos incentivos para la movilidad eléctrica importante en cuanto a, sobre todo, el tema del impuesto selectivo de consumo, que se lleva a cero en el caso de los vehículos completamente eléctricos. Sin embargo, sabemos que hay una brecha realmente todavía de precio inicial entre los vehículos eléctricos y los convencionales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la movilidad eléctrica no es solamente enfocada hacia el uso de vehículos particulares, ¿no? No se trata ahora de cambiar 1 millón de vehículos de combustión que tenemos en el país por 1 millón de vehículos eléctricos, ¿no? Está dentro del concepto de movilidad sostenible, que involucra, por supuesto, mejoras en planificación urbana, mejoras en el sistema de transporte, ¿verdad? Mejoras en los mecanismos de transporte masivo, sobre todo complementando con el metro, los autobuses, etcétera, ¿no? De eso se trata. Pero estamos esperando que en el año 2025-2026, por el avance tecnológico en la reducción de los costos de la batería, que es el principal componente de precio de un vehículo eléctrico, nos permita entonces llevar adelante paridad de precios de costo inicial. Sin embargo, hoy en día, un vehículo eléctrico en la vida útil ya es más barato, más económico que un vehículo de combustión interna. Les damos un ejemplo. De acuerdo a los costos actuales de los precios de los combustibles, un sedán pequeño se puede llenar con 60 a 65 dólares. ¿Verdad? El mismo recorrido con el equivalente en una recarga eléctrica de un vehículo sería 7 dólares de costo de electricidad. Entonces, evidentemente hay una gran oportunidad. Sin embargo, parte de las iniciativas de incentivos es ir hacia allá, además que nos ayuda a cumplir nuestros objetivos de lucha contra el cambio climático. Panamá es un país que es carbono negativo. El 95% de nuestros compromisos de reducción de emisiones de aquí al año 2030 y al año 2050 vienen del sector de energía, principalmente asociados al tema de transporte. Y esto nos genera una gran oportunidad, ¿verdad? A la hora de la reconversión de actividades. Podríamos estar hablando inclusive de pensar en la posibilidad de tener centros de ensamblaje final asociados a movilidad eléctrica, al tema de las baterías en nuestro país. Eso se está incorporando en la propuesta precisamente, y si quieres, en una
siguiente, claro. te hablo un poco más sobre los números de impacto económico que tiene la agenda de transición energética. Oh, fabuloso. Gracias, Jorge. Vamos a darle un tono económico, porque creo que para eso tenemos a dos personas con muchísima experiencia. Horacio, impactos sectoriales a corto y mediano plazo en Panamá del conflicto internacional, más allá del alza del precio del combustible, con su consecuencia incidencia en las cadenas de suministros locales. Gracias, Tony. Lo primero es reconocer la complejidad de la situación que vive el mundo, el globo, que han convergido dos grandes hechos sin precedentes, que son una guerra en Europa, después, primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, con esta escala, esta magnitud, y casi la paralización total de la actividad económica por un tiempo, consecuencia del COVID. Naturalmente que esto va a tener repercusiones en el corto, mediano y largo plazo. Yo creo que en el corto plazo es evidente que la crisis se preveía iba a tener un mayor impacto en los mercados de combustibles. Afortunadamente no ha sido así. Y creo que no ha sido así, entre otras cosas, porque también ha habido el impacto por el lado de China, que ha provocado una caída en la demanda, lo que llamamos en economía demanda derivada de combustibles, y eso más o menos ha contribuido a una cierta estabilización. Ahora, más allá de eso, es muy evidente que hay razones poderosísimas o incentivos poderosísimos para ir pensando, como en efecto lo ha planteado Jorge, de una transformación, de una transición hacia un modelo que dependa menos de los combustibles fósiles. Ahora bien, a corto plazo, en cuanto a la economía se refiere, es claro que Panamá está pasando de una etapa de reactivación durante el 2021, viene a suceder una fuerte caída del 2020. Y yo creo que más bien deberíamos plantearlo de una perspectiva de cómo consolidamos esa recuperación. Panamá evidentemente es una economía resiliente, con una gran estabilidad, pero ha quedado demostrado a la luz de estos dos hechos que acabamos de citar, que es una economía que también por su nivel de apertura se ve impactada por estos factores que tú has llamado exógenos, Tony. Por un lado. Por otro lado, en el lado bueno, en el lado positivo, podríamos destacar el hecho, por ejemplo, de que en tiempos de crisis como la que hemos vivido, el dólar, igual que el oro, por ejemplo, tienden a ser refugios del capital que busca seguridad. Eso ayuda a una economía dolarizada como Panamá, porque se traduce claramente en un atractivo, que se exacerba el atractivo que ha sido característico de nuestro país, y es la posibilidad de reducir los riesgos cambiarios invirtiendo en dólares, la movilidad de capitales, etcétera. Todo esto va a favorecer la posibilidad de que aumente la inversión directa extranjera en Panamá, incluyendo la posibilidad de segundas residencias, etcétera. Tome en cuenta el factor Estados Unidos, donde hay una alza en la inflación fundamental, y que eso también puede generar un atractivo relativo de que haya inversión de segundas residencias en Panamá, como lo hubo en una época importante, ¿no? Por otro lado, también es un hecho que se va a favorecer, por ejemplo, el Producto Interno Bruto por vía de una recuperación del precio de las exportaciones de cobre, que es un proyecto que se viene gestando desde hace unos 2 o 3 años y que ya tiene un impacto importantísimo en el Producto Interno Bruto. Hay otros sectores que se van a ver afectados un poco de manera mixta, por ejemplo, el tema del Canal de Panamá. Es previsible que esta crisis va a tener naturalmente un impacto que desacelera en alguna medida el crecimiento global y por supuesto también el crecimiento del comercio internacional. Afortunadamente el canal ha demostrado también una gran capacidad de resiliencia y que puede adaptarse a esas circunstancias. El sector bancario, por otra parte, sin duda es un sector que se ve en el medio de distintas fuerzas, de distintas corrientes. Una de ellas es claramente se beneficia de la recuperación de la economía nacional e internacional, pero a la misma vez lo acecha un poquito la amenaza del manejo de las cuentas, de las llamadas préstamos modificados, que si bien se han manejado en forma certera, naturalmente le agrega un elemento de fragilidad al sistema y eso queda sujeto un poco al desenvolvimiento del tema de las tasas de interés, que efectivamente el Fed Fund Rate, específicamente de la Reserva Federal de Estados Unidos, claramente va a aumentar, como la necesidad de poder contener la principal preocupación ahora mismo, que es el tema de la inflación en Estados Unidos. ¿Qué impacto pueda tener eso sobre Panamá o no? Bueno, es objeto de discusión, pero la historia reciente de los últimos 20 años pareciera sugerir que el impacto que tiene sobre Panamá, las alzas y bajas, para bien o para mal, en la de Reserva Federal, tiende a ser marginal, tiende a ser poquito más baja. Entonces, en esa perspectiva podemos prever que va a haber un poquito de estabilidad, y si se produce un alza en las tasas de intereses, debemos presumir por ahora que van a ser moderadas. Por otro lado, hay sectores que claramente no se van a beneficiar. El sector agropecuario, por ejemplo, en Panamá, entre los sectores que se van a beneficiar está el turismo, y esto es como consecuencia del desmonte progresivo de las medidas que restringen el traslado de pasajeros a nivel internacional, producto de una normalización en el tema de la pandemia.
Por otro lado, sectores que se van a ver impactados fuertemente, naturalmente, está el sector agropecuario, producto esencialmente de un encarecimiento de los insumos que incluyen no solamente el combustible, sino también el fertilizante, y esto va a tener un impacto en el sector, ¿no? Por otro lado, ya a nivel transversal, naturalmente que la inflación tiene un impacto en Panamá, y si bien la inflación en Panamá no va a tener, digamos, la magnitud que tiene en Estados Unidos por razones obvias, no tenemos emisión de monedas, etcétera, y en la mayoría de los casos nuestra inflación es importada, es cost push inflation, es evidente que no vamos a tener el mismo problema de inflación que tienen otros países. Y sin embargo, sí es importante destacar que si bien Panamá tiene un problema de inflación más pequeño, somos más sensibles a esa inflación. Creo que se planteó hace un momento, la inflación tiene un impacto sobre las finanzas públicas porque a corto plazo en efecto no hay una solución, no hay una alternativa a otra que subsidiar. Por otra parte, también es un hecho que hay una sensibilidad social frente al tema de la inflación, porque eso va a exigir fortalecer la red de protección, por cuanto que la inflación, si bien es baja en Panamá, tiende a concentrarse naturalmente en dos rubros que son sensibles desde el punto de vista social, que son transporte y alimentos. Okay. Gracias, Horacio. Jorge Azcárraga, definitivamente una de las áreas más afectadas de ustedes, que son los grandes clientes del país. Cuéntanos un poco, ¿cómo evaluarías tú comparativamente la tarifa eléctrica de Panamá versus la tarifa de países cercanos? ¿Y a qué atribuirías tú esas grandes diferencias existentes actualmente? Primero que todo, Antonio, gracias con él por permitirme participar en este foro. La pregunta es bastante compleja porque el tema tarifario tiene muchos aspectos en donde puede distorsionar cuando haces el análisis comparativo. Principalmente en algunos casos están subsidiadas, hay cargos por demanda, tarifa básica, pero yo creo que lo más relevante es ver dónde estamos y a dónde queremos ir, ¿no? Una de las cosas que mencionaba acá el secretario tiene mucho que ver con el futuro, ¿no? Hoy nuestras tarifas eléctricas corresponden, por lo menos para los grandes consumidores, un factor muy importante en la producción no solo de ¿cómo se llama?, de manufactura, sino también en bienes y servicios, porque en Panamá el aire acondicionado, por ejemplo, es uno de los mayores, la demanda principal es aire acondicionado. Pero cuando lo ves en función del resto de los países, Panamá no está tan mal. O sea, pudiésemos decir que Costa Rica, Guatemala, Colombia, que son cercanos, están mejor que nosotros, pero también hay gente que está peor. Pero bueno, el punto es con quién me comparo. O sea, si yo me quiero comparar con Estados Unidos, ¿verdad? Mucho menor. Y yo creo que ahí es donde entra el punto, digamos, de como país. Bueno, ¿cuánto queremos que sea en función de una reactivación económica? Y más porque también tenemos los insumos para poder ser autosuficientes en materia de energía. Lo mencionaba el secretario, 85% de la energía es renovable, no nos cuesta el insumo. Y ahí es donde nosotros como consumidores nos enfocaríamos. Bueno, ¿cuánto debiese ser? Porque a 23 centavos, 22 centavos, que es lo que estamos pagando hoy, y con una probable alza futura, o sea, recordemos que cada 6 meses hay un ajuste, pues esto puede ser devastador, y más porque si lo ponemos en el contexto de cuántos grandes consumidores hay, hoy hay un aproximado de 20% de la demanda está hoy comprando directamente a generadores, y según cifras de la ACEP, hay un 48% que tienen más de 100 kilos de demanda que no están comprando directamente a un generador. Eso, cuando lo vemos en esa magnitud, genera una oportunidad interesante, pero también hay algunos temas regulatorios que están poniendo algunas trabas para que más puedan entrar, ¿no? Y yo diría pues que en ese sentido debemos enfocarnos cómo podemos aprovechar la coyuntura de un plantel renovable y con muchísima posibilidad de crecimiento, pero para que realmente llegue eso al consumidor y podamos ver precios en la tarifa que sean razonables, donde esa componente de energía representa el 60% de lo que pagamos. Y hoy hay una posible
un posible riesgo de que eso aumente, ¿verdad? Y si 48% de grandes consumidores están diseminados en todo tipo de industria y servicio, pues estamos viendo que eso también se puede pasar al consumidor. Así que es importante enfocarnos, ¿qué queremos como país? Definitivamente el país se enfrenta una limitada capacidad o disponibilidad de recursos. Es decir, la masa monetaria del país se vio afectada, la pandemia nos trajo eso como resultado, el número de personas desempleadas, pero sí hay un aspecto muy importante, y es que cuando se plantea el proceso de reactivación, obviamente había elementos que teníamos que enfrentar, la pérdida de capacidad adquisitiva, la reducción de la demanda, ofertas en algunos casos limitadas, pero el tema de combustible, tasas de interés y particularmente el costo de operar, ya sea vía gastos operativos o costos operativos, definitivamente afectó a toda la estructura empresarial. Por eso quisiera aprovechar que tenemos a Carlos, que tiene una extremada experiencia, particularmente en la atención de ese segmento que realmente identifica el parque empresarial del país, que son las pequeñas, medianas y microempresas del país. Como analista, Carlos, ¿qué recomendarías al sistema económico local, específicamente sector bancario, comercio, industria, construcción, para enfrentar las consecuencias del conflicto armado de Rusia, pero también el impacto de los costos de combustible y energía que tiene el país? Aprecio mucho el espacio, Tony, y que con Eva haya creado estos ambientes para propuestas, para conversaciones y para intercambios. Previo a la pandemia, desde el año quizás 2018, veníamos experimentando una desaceleración económica pues muy particular. Especialmente el pequeño empresario se venía viendo pues agobiado por una serie de ajustes que se venían dando en el mercado, especialmente el acceso al crédito, que muy pocas veces se habla. Pero viendo desde el aspecto micro de la cuestión, yo siento de nuevo reiterativamente que el hemisferio occidental dejó de ver a Rusia como debió haber sido desde hace quizás 15 o 20 años, con diferentes acciones que fueron implementando pues Vladimir Putin y su administración, desde la toma de Crimea hasta la invasión de Ucrania, obviamente, pero también otras acciones, incluso interviniendo la elección de los Estados Unidos del presidente Trump en su momento, y algunas otras acusaciones que son quizás más nefastas y más especuladoras, como por ejemplo haber tratado hasta de tumbar un avión de pasajeros que ocurrió. Esta debacle que ha venido pasando y cocinándose por los últimos años ha afectado ciertamente pues la relación de Rusia como un ejemplo quizás a seguir en temas de materia comercial, pero las tensiones también de tendencias populistas, nacionalistas, en toda la región realmente, no solo en Latinoamérica, pero Europa, que se ha visto también afectando la relación generalizada comercial y geopolítica, incluso la tensión que existe entre China y sus principales comerciantes o socios comerciales, hoy día crea una serie de disrupciones mucho antes de pandemia, y ni hablar obviamente del efecto guerra. ¿Qué pasa en estos países donde quizás el pequeño o mediano empresario pues surge? Hay un componente de ciencia, de innovación y de presupuesto asignado. En algunas economías llega a ser hasta un quinto del Producto Interno Bruto que se asigna, un 20%, para precisamente generar esos ecosistemas que puedan prevalecer y pertenecer a eficiencias o generar eficiencias. No hace sentido para un pequeño empresario tener una planta procesadora de un producto particular, pero sin embargo sí pudiese hacer sentido que controlando costos energéticos, costos productivos y eficiencias administrativas, pueden haber consolidadoras o plantas que consoliden y que ejecuten y que den permisos hasta de exportación a este pequeño o mediano empresario, que no se ha hecho. Entonces quizás, de nuevo, en temas de innovación, en temas de acceso al crédito, habían fórmulas para que el crédito se hiciera mucho más fácil a través de garantías estatales públicas, de nuevo, donde el Estado no avanzaba fondos, pero sí creaba un ambiente de garantías para que la banca local se animara de una u otra forma para crear créditos, y esas situaciones lamentablemente no se dieron. El mundo ha cambiado, el tema de la globalización, ahora se habla hasta de deglobalización, porque precisamente llegó a su pico a lo mejor al 61% en el 2008, la gente se olvida, en el 2008 el 61% del Producto Interno Bruto del mundo era a través de
de intercambio comercial. Ese número ha venido bajando paulatinamente, hoy está en 51%, y es muy probable que siga bajando o se haya estabilizado. Entonces estamos yéndonos hacia una economía de conocimiento, una economía de ideas, una economía donde el trasiego comercial de grandes barcos a lo mejor va a dejar de ser tan importante como antes, sin embargo no deja de ser importante energía, obviamente electricidad, y el impacto que eso tiene. En temas, por ejemplo, mencionaron el tema de autos eléctricos. El auto eléctrico crea una situación también en plantas de producción de nuevo de autos de combustión. No hay una empresa productora grande de automóviles, General Motors, Ford, Tesla, obviamente Tesla siendo la madre de todas, que no esté volcada al tema eléctrico. Pero eso entonces desdice la producción de los implementos que son necesarios, los artículos para autos de combustión. Entonces el mundo de nuevo está tomando otra guía. Creo que hay que prestarles atención en el pequeño, el mediano y hasta el gran empresario a cómo los objetivos de desarrollo sostenible son cumplidos, los ODS, que son de vital importancia para que el país se mueva en una dirección diferente. De nuevo, la multidimensionalidad de la pobreza, que tenemos que reconocer que 1 en cada 5 panameños es pobre, pero no necesariamente por el producto interno bruto per cápita que está generando, los ingresos que están generando. Entonces, llega ese momento, yo creo que de sincerizarnos, de nuevo, donde la intervención estatal llega hasta cierto punto, los recursos son finitos, creo que hay que aportar definitivamente a la automatización, al pensar diferente, a un enfoque de presupuesto abierto que esté comprendiendo y entendiendo que los tiempos de investigación, de ciencia, de tecnología son los que se están imponiendo, respetando el medio ambiente, respetando la gobernanza y respetando también el balance socioeconómico que en Panamá es tan difícil de alcanzar. Okay. Gracias, Carlos. Jorge Rivera, se escucha con mucho positivismo el hecho de que nuestra matriz de generación esté en 81-85%. Hace escasos 8 años, desde Costa Rica se escuchaba que ellos tenían 90% de su generación era hídrica. Por supuesto, con una tarifa de aproximadamente 0.09 centavos por kilowatts. Panamá en ese momento estaba, si no me equivoco, 50-50 entre combustibles fósiles y la parte de sistema híbrido. Hoy estamos con 81, pero el costo del kilowatt pasó de 14 centavos a 23 centavos, que es lo que está hoy en día, 22.7 centavos por kilowatt. Es decir, ¿cómo le explicamos a ese panameño promedio que está allá afuera que a pesar de la evolución favorable de nuestra matriz, el costo de la energía sigue siendo más alto, no solo con Costa Rica, sino en su propio bolsillo? Cuando pagaba de 14 centavos, hoy está en 22, y como lo expresó Jorge Azcárraga hace un rato, con una muy clara orientación a que va a pasar de 0.22 a 0.24 a 0.27 centavos. Mira, Tony, yo creo que es importante dar contexto y creo que los datos que planteas los debemos analizar. El caso de Costa Rica, que se usa como comparativo en muchos casos, no aplica. En algunos componentes de las tarifas que tenemos en Panamá somos más competitivos que Costa Rica, a nivel tarifario. No en todas, pero en algunas sí, y de hecho en algunos casos en Costa Rica nos comparan. Dicen, bueno, ¿por qué Panamá en tal componente tiene un mejor precio que Costa Rica, que tiene casi 100% de energía renovable? Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta, pero más allá de la comparación, que es positiva porque nos permite mejorar, efectivamente, en política energética, el primer objetivo siempre es la seguridad, ¿no? En seguridad al abastecimiento. La energía más cara es la que no se tiene. En segundo lugar, por supuesto, la asequibilidad desde el punto de vista económico, el acceso y, por supuesto, también la sostenibilidad. Nosotros hemos venido teniendo fluctuaciones realmente de los precios de la tarifa eléctrica, precisamente parte de la agenda de transición energética con respecto al sistema y al mercado que tenemos es propiciar la apertura de la actividad de comercialización independiente, que permite entonces darle más oportunidades no solamente a los grandes clientes, sino ojalá finalmente a la mayoría de los clientes del país, como ha sucedido en otros países. Pero eso no es un proceso que se hace de la noche a la mañana, como hablábamos, ¿no? Estamos atendiendo la coyuntura, pero también estamos viendo el mediano y el largo plazo. En ese caso, más allá, como muy importante, de la energía, no solo la eléctrica, sino los combustibles que utilizamos como fuentes energéticas, de los precios en los procesos productivos, en la creación de empleo, etcétera, nosotros estamos apostando por seguir
dando resultados en cuanto a ese proceso. Mira, el año pasado se incorporaron al sistema eléctrico nuestro un poco más de 200 megawatts de potencia solar fotovoltaica, ¿no? Esos 200, un poco más 240 megawatts implicó duplicar en un solo año toda la capacidad que teníamos instalada hasta esa fecha. Muy pocos países del mundo han logrado eso en un periodo post pandemia. Igualmente estamos incorporando 23% más de potencia de capacidad instalada eólica este año, que es parte de un proceso que estamos llevando adelante. El año pasado se vendieron más vehículos eléctricos que todos los años anteriores juntos de ventas de vehículos eléctricos en el país. También hemos avanzado en una apuesta importante, que es la oportunidad de democratizar el acceso a la energía, tanto en las áreas rurales y comarcales, para incorporar a esas personas al desarrollo nacional a través de llevarle la electrificación y formas modernas de cocinar, pero también democratizarlo a nivel de los clientes actuales. Y ahí te doy un dato. Nosotros tenemos una estrategia nacional de generación distribuida que apunta a la posibilidad de que cada vez más panameños tengan paneles solares en sus casas, que puedan tener esa oportunidad de ahorrar realmente, y no solamente en las casas, en las industrias, ¿no? Que permita también tener una alternativa adicional. Hay que atender temas regulatorios, temas financieros, temas de tramitología, sobre todo ahora que hablaban en el bloque anterior, el tema de los bomberos, los municipios. Todo eso es un proceso, un grupo que se está trabajando. Sin embargo, te digo, nosotros estamos estimando que por los próximos 4 a 5 años se va a necesitar una inversión para la transición energética de alrededor de $4.000 millones. 4 billones de dólares se necesitan en inversión, tanto en infraestructura de recargas eléctricas, en nuevas plantas de generación, en nuevas líneas de transmisión eléctrica, y todo esto va a venir de la mano de la inversión del sector privado. El sector, en este caso del gobierno, del Estado, es generar las condiciones, ¿verdad?, de incentivos, señales de política y, por supuesto, el marco regulatorio para que esas inversiones se den de la forma correcta. Además, que generan muchísimo empleo. Un análisis que hemos hecho, si logramos al menos garantizar la mayoría de las iniciativas de la Agenda de Transición Energética, estaríamos creando 15.000 nuevos empleos al año 2024-25. Estaríamos mejorando la capacidad de recaudación del Estado de alrededor de $500 millones. Estaríamos incorporando cerca de $500 millones adicionales al PIB al año 2024-25. O sea, estamos hablando de temas de corto plazo que no solamente se vinculan a cómo incorporamos una mejora en los costos de la electricidad, sino cómo el sector energético en sí se convierte en un motor para la recuperación económica a través de la generación de empleos y de nuevas actividades, modelos de negocio, etcétera, que nos permitan entonces incorporarnos a lo que hablaba un poco Carlos, a esa innovación tecnológica financiera que estamos viendo, ¿no? No esperemos el 24, empecemos en el 23. Ya estamos empezando, Tony, efectivamente. Horacio, una consulta muy específica. Queda demostrado que la economía panameña es muy susceptible a los vaivenes y a los conflictos internacionales. Frente al actual escenario complejo e incierto, ¿cuáles serían las medidas que se deben adoptar para asegurar una recuperación económica a cabalidad y luego un crecimiento estable y sostenido en los próximos años? Mira, con frecuencia, Tony, como economista me abordaba la gente en plena pandemia a preguntarme si no íbamos a sobrevivir. Y voy a comentar un poco mi respuesta, porque no ha cambiado y no creo que cambie. No tenía ninguna duda, de que nuestra economía se iba a recuperar y que iba a ser una economía resiliente. Ahora bien, eso es un hecho. Si el objetivo es sobrevivir, creo que vamos por buen camino, pero yo creo que debemos también tomar en cuenta que el objetivo de nuestra economía no es solamente la resiliencia, sino también la consolidación y una transformación hacia una economía que es no solamente sostenible en su crecimiento, sino que también es más incluyente, que respeta el medio ambiente, que de alguna forma se traduce también todo esto en un mejoramiento del bienestar integralmente del panameño. En ese sentido, yo diría que hay una realidad, y es que es obvio que hay transformaciones que son profundas y complejas, que se están iniciando ahora, pero que no sabemos la trascendencia final que van a tener, ¿no? Hay un autor por ahí que dice que sabemos que los cambios tienen grandes transformaciones, solo que no sabemos a dónde van a parar. Y en ese sentido yo creo que frente al hecho de estas grandes transformaciones que está sufriendo la economía global, los modos de producción virtual, tecnología, innovación, es evidente que lo que debemos movernos es hacia una economía que tenga mayor capacidad de flexibilidad.
yo creo que lo que le da es la fortaleza a las economías desarrolladas es su capacidad de adaptación. Durante la crisis, por ejemplo, que se vivió en el mundo, durante el aumento en el precio, la cuatriplicación del precio por parte de la OPEP en la década de los 70, se predecía que ese era el colapso de las economías desarrolladas, que era el fin del mundo, que las economías árabes y las economías pobres iban a tomar el control del mundo por su dominio y su potencia para controlar el precio del petróleo. Al final lo que ocurrió fue que hubo innovación, transformaciones tecnológicas que transformaron totalmente el juego e hicieron que las economías desarrolladas pudieran sobrevivir con éxito. Creo yo, por ende, mi respuesta sería categórica, Tony. Si bien es importante que nos estemos ocupando, como lo estamos haciendo, de una reactivación económica de corto plazo, yo creo que no podemos pasar por alto que a mediano y largo plazo el país requiere una transformación, que se fundamente en una economía que pueda ajustarse de forma más efectiva y más rápida a ajustes y a transformaciones mundiales que todavía no podemos prever. Y eso pasa por un sistema tributario más uniforme, que se base menos en el concepto de que incentivemos este sector y este en particular, porque eso es un concepto que es un poco cherry picking, es un poco como que escoger ahora cuáles son los sectores que más creo yo que se van a mejorar a la luz de consideraciones como el empleo, etcétera. Pero al final realmente lo que deberíamos evolucionar es hacia un modelo que sea más neutral tributariamente, donde haya mayor flexibilidad en todos los mercados y donde por ende haya una mayor capacidad para lograr ajustes económicos. Y por último, no podemos pasar por alto la importancia que tienen naturalmente los factores extraeconómicos. Estoy hablando, por supuesto, de temas de gobernabilidad, de representatividad política, entre otros elementos. Todos convergen, deben converger en un modelo que es un Panamá que tenga la capacidad de ajustarse y de cumplir con objetivos fundamentales de inclusión social, que lo mencionó Carlos, de transformaciones productivas, entre otros factores. Gracias, Horacio. Jorge Azcárraga, dame un poquito de tu gran experiencia. Controlas el modelo, tienes el poder de decisión. ¿Qué medidas de manera inmediata sería importante implementar en el país para contar con un suministro eléctrico más competitivo en términos de precio y calidad? Mira, Antonio, esa es una pregunta muy amplia, pero vamos a tratar de ser lo más puntual posible, ¿no? Y esto en algunos otros foros que hemos representado a los grandes consumidores en Agrandel, vemos muchas oportunidades en el sector, lo hemos compartido con el secretario en muchas ocasiones. Puntualmente tenemos que hacer que también el modelo trabaje como mercado. Hoy en día tú como gran consumidor puedes comprar nada más un producto, que es la energía. Sin embargo, la potencia firme la tiene que comprar la distribuidora. 15 años atrás eso no era así. Tú podías ir, comprarla o más bien decir al CND, yo tengo capacidad que en caso de que haya un racionamiento yo puedo usar mi potencia firme y no la tengo que comprar, cosa que podía abaratar los costos aún más en función de lo que te costaba la tarifa eléctrica versus lo que te podías ahorrar, ¿no? O sea, versus lo que sería contratar directamente un generador, la potencia firme y la energía. En ese sentido, pues eso no está pasando y hoy presenta algo de riesgo porque si lo vemos en el contexto de cómo ha crecido la situación, digamos, de los grandes consumidores, hace 5 años atrás eran 20. Hoy hay más de 258 empresas que están comprando directamente a generadores donde tienen ese componente que comprarlo a la distribuidora y ese componente puede aumentar. Entonces, si regulatoriamente se abre un compás y ya hay propuestas en la mesa, ¿verdad?, de cómo hacerlo paulatinamente sin afectar al cliente que es regulado, porque ese siempre ha sido el problema, pudiésemos experimentar mejores costos. También un tema importante es, bueno, cómo contratamos esa energía y esa potencia firme. Los actos de concurrencia que maneja TESA han sido actos en los cuales se ha visto a largo plazo plantas muy grandes, ¿verdad? Primero nunca las hacen y después hay que salir a comprar de emergencia esa energía, esa potencia. Y en ese caminar pues se cometen algunos tropiezos que termina el consumidor pagando, el consumidor chiquito y el grande. Porque igual si el grande se beneficia, el chiquito también se va a beneficiar, porque esta es una cadena en el tema productivo. Entonces allí tenemos también una oportunidad de mejora. Y otro tema que mencionaba el secretario que tiene que ver con la generación distribuida. Mira, muchas de los problemas que hemos visto ha sido de cómo defender la escasez. Pero el tema de la calidad de suministro es algo que también vemos que
que falla muchísimo, ¿verdad? En ese sentido, pues tenemos la Autoridad de los Servicios Públicos, pues que tiene una gran oportunidad de mejora, sin duda, en ese sentido. Pero para que toda empresa tenga, como quien dice, sostenibilidad operativa, tiene que tener una planta de backup, ¿no? Prácticamente, me aseguro que usted lo debe tener. Allí tienes otra oportunidad de que yo como cliente tengo que pagarla, a mí nadie me paga ni un real por ponerla, y al final es para cubrir un déficit que tiene la distribuidora. ¿Por qué no aprovechamos esa capacidad instalada, que yo me atrevería a decir que puede andar por los 500 megawatts, donde pudiésemos conectarla a la red? No tenemos que seguir comprando capacidad firme, que es lo que hemos estado haciendo y nos hemos gastado miles de millones de dólares, que es importante, sí, sin duda, pero hay alternativas, digamos, pensando fuera de la caja, que nos pudiesen beneficiar a todos, prácticamente conectando a esas plantas, sincronizándolas. Claro, requiere de mucho análisis, mucho estudio, pero creo que también están los fondos dentro de la autoridad para ser mucho más, como decía acá el compañero, mucho más innovador, ¿verdad? Y con esa dinámica, estas tres, pudiésemos conseguir muchos mejores precios y hacer que el mercado trabaje, oferta y demanda. Oh, perfecto. Bueno, ahí tienes una tarea, Jorge. Carlos, para tratar de cerrar el ciclo, enfrentamos dos grandes retos como sector privado: energía y el costo de los combustibles. Algunas recomendaciones puntuales que seguramente el sector empresarial recibiría con muy buenas intenciones de parte tuya, que has tenido la oportunidad de participar en el proceso de recuperación económica, cierre de la economía, sí, recuperación económica, reactivar nuevamente los procesos lógicos de la economía. ¿Algunas recomendaciones puntuales que quisieras hacerle a todo el sector privado? Claro que sí. Yo creo que de nuevo hay espacio reducido para hacer ajustes a una fórmula que está establecida por decreto hace, no sé, 18, 19 años, de 2003 creo que fue el decreto, el tema de combustibles y el costo directo, y por otro lado el tema de electricidad. Yo creo que hay espacio de nuevo en Panamá para también alertar la conciencia ciudadana de cómo nos comportamos, el consumismo, cómo nosotros afrontamos la necesidad o no necesidad, o si simplemente nos abocamos entonces a gastar o a consumir por el hecho de consumir. Yo creo que conciencia y responsabilidad ciudadana debe ser una campaña de que el sector privado tiene que apelar de nuevo a la buena administración, al buen manejo de los recursos, porque así como los económicos y financieros son finitos, los naturales también tienen un componente muy particular. Yo creo que la métrica responsable en los negocios pequeños, en los medianos, de tratar de entender cómo ser más eficientes, cómo hacer uso de esos recursos que son muy limitados, tiene que ser parte de una campaña que raye de nuevo en la obsesión, en cuidar lo que tenemos, en cómo se generan, cómo se manejan estos diferentes y cómo se miden principalmente pues el consumo y las fórmulas que están preestablecidas. Yo creo que desde el lado de la responsabilidad de nuevo, y Panamá tiene una tarea muy importante, nos preocupamos por el tema de tasas de interés, por ejemplo, pero la tasa de interés del FED en Estados Unidos, pues si bien es cierto va a afectar Panamá, tenemos problemas que tenemos que abrazar como nuestros, por ejemplo, reputación, credibilidad, salir de listas grises, por ejemplo, para encontrar que esa credibilidad, esa seguridad jurídica perdure y permanezca, debe ser una obsesión. La Caja de Seguro Social, que su efecto devastador de un evento tipo cisne negro que colapse, pues sería terrible, nefasto para toda la economía local y mucho más allá para sectores como por ejemplo la banca. Yo creo que tenemos que abrazar nuestras oportunidades. Nearshoring es una oportunidad que tenemos allí. No vamos a ver empleos dignos, no vamos a ver un crecimiento sostenible y gradual si no maximizamos nuestros recursos, los nuestros. Ubicación, posición, acceso a un mercado financiero diferente. Pretender que la inclusión financiera va a ser resuelta por el esquema que tenemos hoy de banca tradicional no va a pasar. Tenemos que abrazar de nuevo temas que a veces pueden ser difíciles, criptoactivos, de plataformas tecnológicas diferentes, y para eso hay que pensar, hay que sentir, hay que vivir diferente, prepararnos desde el punto de vista de la educación, que tenemos que atacar como el gran desafío de esta generación, y tratar de nuevo de ser diferentes. La inclusión financiera para el pequeño, para el mediano empresario es fundamental y no necesariamente pasa por el modelo que tenemos hoy. Tenemos que distanciarnos, así como el sector energético se tiene que distanciar quizás de lo tradicional y los fósiles y el eléctrico, encauzarse de nuevo en temas de generación fotovoltaica y entre otras. Nosotros también desde la perspectiva de nuevo, la financiera, la industrial,
la económica y la de credibilidad y reputación que el país necesita rescatar para que esa seguridad jurídica no se convierta de nuevo en una espada de Damocles que detenga el crecimiento. De nuevo, apelar al nearshoring, al crecimiento a través de la inclusión financiera diferente y a una conciencia ciudadana. No es responsabilidad del Estado, no es responsabilidad necesariamente del sector privado únicamente, es educación y conciencia, responsabilidad ciudadana, cómo manejamos nuestros desechos, cómo consumimos electricidad, cómo gastamos y compramos plásticos y desechamos plásticos. Para seguir adelante en un país diferente, necesitamos pensar diferente. Ok, nos quedan solamente medio minuto. Un mensaje final, Jorge, y Jorge Azcárraga también, y Horacio, de 20 segundos cada uno, por favor. Nosotros tenemos plena confianza, Tony, del proceso que estamos llevando adelante. Hay una hoja de ruta clara. Tenemos plena confianza, tenemos una hoja de ruta clara, establecida, además compartida y consultada, con participación de los actores relevantes. Así que, como te decía, hay una gran oportunidad no solamente a la hora de los precios, sino de un motor para la recuperación económica y la generación de empleos que tanto se necesita en este momento. Gracias. Jorge. Yo el mensaje que dejaría pues es sentarnos con las autoridades, principalmente en el caso nuestro eléctrico, con el ASEP, que tiene muchas probabilidades o oportunidades de mejora en el sentido de la toma de decisión para poder que el corto plazo podamos rápidamente ver iniciativas que nos permitan aprovechar el recurso que hay en Panamá, que es renovable. Gracias. Horacio. Agradecer a CONEP por la invitación, exhortar a CONEP y a los demás gremios en Panamá a continuar esta labor de la discusión y el debate permanente, profundo, objetivo, bien balanceado, fundamentado en hechos, en diagnóstico, de estadística, de una discusión sana de cara a formular las políticas que el país requiere. Muchas gracias. Gracias a todos los panelistas por esta gran oportunidad de haber compartido con ellos su experiencia y seguimos en el Foro Reactivación.